Una propuesta para la planificación de un programa de educación continua a nivel postuniversitario. Doctorado en Ecoeducación, Seminario de Investigación sobre Educación Permanente. Presenta Selene Olga Jarquín Ortega. A manera de introducción, podemos mencionar que es común encontrar en la literatura sobre educación expresiones como educación permanente, educación de adultos, educación continua y otras, designando tanto filosofías asociadas a la educación del hombre como estrategias específicas para alcanzar determinados objetivos educacionales inmediatos y futuros. Este trabajo que presentamos presenta el concepto de educación continua ingerido en el contexto de la educación permanente, presentando su necesidad y características particularmente en el caso de la enseñanza postuniversitaria. Propone un modelo sistematizado para la planificación de un programa de educación continua a nivel postuniversitario, analizando sus posibles implicaciones, así como el nuevo papel del profesor y de la institución. Maneja la educación centralizada 100% en el estudiante. Lo que antes era el centro de atención era el profesor y todo lo demás a su alrededor. Conozcamos un poco de los principios y conceptos que envuelven a lo que es la educación permanente, continua y educación de adultos. Consideremos que lo que es la educación continua y la educación de adultos forman parte de lo que vendría siendo la educación permanente. El principio de educación permanente considera el proceso educacional como continuo durante toda la vida del individuo, desde su infancia hasta sus últimos días, exigiendo para la misma una organización integrada de naturaleza vertical, es decir, durante toda la vida, y horizontal, de manera que cubre los diferentes aspectos de la vida de los individuos y de las naciones. Esto lo establece el Comité Internacional de la UNESCO para el Progreso de la Educación de Adultos, recomendado en diciembre de 1985. El principio que la UNESCO adopta y del cual salen lo que son algunas primicias de lo que es la educación permanente. Según Hayes, la educación permanente abarca todas las formas de educación por las cuales los seres humanos pasan, comprendiendo diferentes tipos de instrucción que llamó educación escolar, educación de adultos, educación continua y educación profesional. Ahora bien, la educación de adultos, designa la totalidad de los procesos organizados de educación, sea cual el contenido, el nivel o el método, sean formales o no formales, ya sea que prolonguen o reemplacen la educación inicial dispensada en las escuelas y universidades y en forma de aprendizaje profesional, gracias a las cuales las personas consideradas como adultos por la sociedad a la que pertenecen desarrollan sus aptitudes, enriquecen sus conocimientos, mejoran sus competencias técnicas o profesionales, o les dan una nueva orientación y hacen evolucionar sus actitudes o su comportamiento en la doble perspectiva de un enriquecimiento integral del hombre y una participación en un desarrollo socioeconómico y cultural equilibrado independientemente. Esto lo maneja en la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura reunida en Nairobi en 1976. Finalmente, se comenta que la educación continua trata de enfatizar el hecho de que en una sociedad cambiante el aprendizaje no concluye, reclama y origina acciones educativas de compensación y actualización de saberes para permitir al adulto una participación activa e inteligente en el acompañamiento y control de cambio. A manera de introducción a lo que vendría siendo nuestra propuesta, podemos comentar que en estos tiempos la necesidad urgente de perfeccionamiento de
del personal graduado de nivel superior lleva a las universidades en estas últimas décadas a ofrecer diferentes programas que encuadren de alguna manera ante estas necesidades, denominándolas educación continua. Llámese programas de actualización, cursos extracurriculares, programas de extensión, programas de perfeccionamiento, entre otros. Tales programas tienen como objetivo fundamental dotar al profesional de nivel superior de conocimientos y habilidades que posibiliten mejor desempeño profesional en empresas e instituciones gubernamentales o privadas. La extensión de tales programas varía de algunos días a meses, pudiendo en ciertos casos comprender 1 o 2 semestres de duración, cosa que a veces a los adultos que de alguna manera están trabajando, y pues es obvio que ya a una edad adulta lo que requiere o una de las razones más importantes por lograr el grado de alguna manera de licenciatura o maestría o doctorado es el económico. Es un punto importante que debemos de considerar. Entonces, el establecer tiempos demasiado largos hace que esto mismo los alumnos se desmotiven ante tal situación. Una característica presente en la mayor parte de esos programas se relaciona con su estructura formal, en moldes semejantes a los de la educación universitaria tradicional, de naturaleza presencial, ya que implica necesariamente la interacción profesor-alumno. Esto es bien importante mencionarlo. Como anteriormente ya dije, lo que requieren a veces los adultos nada más es el documento y lamentablemente se puede considerar una pérdida de tiempo estar interactuando 2, 3 veces a la semana con el docente para poder evaluar el documento que se pretende presentar para poder obtener el grado. De ahí que han surgido muchos cursos en línea. Más adelante veremos dentro de la propuesta cómo podríamos favorecer en este caso la educación permanente en adultos, el poder obtener el grado sin tanta pérdida de tiempo. Cabe destacar, sin embargo, que no es despreciable la influencia altamente negativa que los procedimientos tradicionales de las escuelas en todos los niveles, particularmente en el nivel universitario, ejercen y continuarán a ejercer sobre programas de educación continua, en especial a nivel postuniversitario. En la mayoría de las situaciones encontradas son los propios profesores de la institución universitaria que se encargan de la planificación y ejecución de tales programas. Por ende, es natural esperar, por tanto, que su concepto de enseñanza esté ampliamente relacionado con sus experiencias escolares pasadas, donde en la mayoría de los casos fueron sometidos a esquemas vigorosamente tradicionales de enseñanza, con filosofías, objetivos y metodologías que tenían poco o nada en común con su realidad individual y social, entrando en conflicto, por tanto, con el concepto de educación permanente adoptado en este trabajo. Como mencionábamos más adelante, daremos cuenta de lo que se pretende hacer. En la planificación e implantación de programas de educación continua, particularmente a nivel postuniversitario, según la perspectiva de educación permanente, se hace necesario buscar alternativas innovadoras que estén centralizadas en las características y necesidades del individuo y la sociedad, favoreciendo el crecimiento personal y profesional del hombre y de su real integración a esa sociedad como elemento productivo e innovador.
De aquí se desprende lo que es la planificación de un programa de educación continua con un enfoque sistemático. Propuesta: planificación de un programa de educación continua con un enfoque sistemático. Conforme señala Chadwick, un sistema es la combinación ordenada de partes que, aunque trabajen de manera independiente, se interrelacionen e interactúan y por medio del esfuerzo colectivo y dirigido constituyen un todo racional, funcional y organizado, que actúa con el fin de alcanzar metas de desempeño previamente definidas. La aplicación de esta definición de sistema de la educación lleva a la consideración de un modelo básicamente representado esquemáticamente por lo que es una entrada, un procesamiento y una salida. Después de la salida viene lo que es la retroalimentación. Estos son los tres elementos fundamentales de lo que es un sistema, en donde la entrada vendrían siendo los datos que nos pueda proporcionar el perfil del alumno, en este caso, el procesamiento de estos datos ante las necesidades de él y la salida, lo que sería el final de lo que él desea obtener o de lo que se desea obtener en esta propuesta. La retroalimentación obviamente nos va a indicar cuáles son los puntos en donde podemos poner más énfasis para poder lograr lo que serían los objetivos finales.